y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Recuerda que leímos en la semana pasada o el sábado Romanos 1. Vamos a leer ahora Romanos 2. Romanos 2. El primer tema ahí es como cuando nosotros juzgamos a alguien. No, el 1 leí la vez pasada. ¿Romanos 2? Sí. 2, no, sí, ahí. Para que sepamos nosotros que cuando nosotros juzgamos a alguien, la palabra nos dice clarito, nos condenamos a nosotros mismos. Amén. Entonces quiero que entendamos en primer lugar que al único que se le fue dado todas las cosas para juzgar se llama Jesucristo. A Él se le ha dado todo y quiero que entendamos, lo vamos a leer, mire, por lo cual dice, eres inexcusable, hombre, o sea, no tenemos excusa nosotros de estar diciendo, no, es que porque yo soy más santificado que aquel o que aquella, no. Por lo cual eres, dice, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú, dice, que juzgas, y miren lo que dice, pues en lo que juzgas a otro, mire, te condenas a ti mismo. Cuando de repente decimos esa persona es bien chismosa, o es bocona, o es hablador, o es un ladrón, o cualquier cosa que nosotros le pongamos. Entonces, si nosotros condenamos a alguien, nos condenamos a nosotros mismos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, por decir, vaya una persona en adulterio, decirle, mira, el Señor nos dice que los adúlteros no van a heredar el reino del cielo, que los ladrones no van a heredar el reino del cielo, que los afeminados no van a heredar el reino del cielo, pero no lo vamos a hacer para señalarlo, no, simple y sencillamente para hacerle ver o demandar en base a la palabra. Te condenas a ti mismo, dice, porque tú que juzgas, miren, haces lo mismo. Por hoy a veces ha dicho, hemos visto, y lo ha manifestado bastante la hermana, que cuando de repente con un dedo señalamos, pero es un montón que hay para nosotros. Señalamos con uno, pero hay para acá 4 dedos. Entonces debemos de saber que nosotros no podemos buscar en el Señor que, por decir al que toma, mira, no debería de tomar, te va a pegar una cirrosis o te puede atropellar en un vehículo, cualquier cosa que pueda en alguna manera ayudar, tenemos que manifestar. Pero hasta ahí, de ahí para allá, el que quiere seguir en la mentira, en la altivez, en el alcoholismo, en la drogadicción, no somos nosotros que vamos a cambiar a nadie. Quiero que entendamos que el que me cambió a mí y lo va a cambiar a usted es el Padre a través de su Hijo amado, a través de la bendita palabra. Así es como vamos a ser transformados, pero de lo contrario no podemos cambiar. Queremos ayudarle a todo el mundo, estoy muy claro, pero no todo el mundo se deja ayudar. Eso es lo que hemos de manifestar. Y yo no se recuerda que les dije la vez pasada que me sentía gozoso en el Señor porque una persona que ya había ido allá con alcoholismo, se oró por la persona y se había vuelto a ir, y así estuvo en ese juego, pero ella volvió a llegar bien Catrín y tuvimos que hacer otra cosa. No, si lo que el Señor nos demanda que es orar, ya lo habíamos hecho. Entonces no seguimos insistiendo, Señor, pero te pedimos por esa persona. ¿Y por qué volvió a caer? No, la persona cae porque quiere seguir en ese mismo, en el pecado. Porque la gente no va a la luz, porque quiere estar en la oscuridad. En la oscuridad usted se esconde, hace cualquier cosa, pero cuando usted ya no quiere estar en esas cosas o en ese mundo, entonces busca la luz. Y la luz se llama Jesucristo. Amén. Y es de la única manera que vamos a cambiar. Pero si la persona quiere seguir en la misma cosa, yo he manifestado 2 cosas. He manifestado la primera, que yo conozco una persona que salió del alcoholismo. Y él me dice así, hermano Luis, dice, mire, yo fui a donde ellos porque yo les quería ayudar. ¿Y qué pasó entonces, hermano? Me terminaron en conquistando más ellos. Dice, Señor, que seamos nosotros conquistándolo a ellos y no ellos a nosotros. O sea, terminó cayendo a tal grado que fue bien difícil. Pero quiero que entendamos, un alcohólico no puede ir a rescatar otro alcohólico. Podrá haber un momento que el Señor le permita y le dice, ve, hoy sí tú ves. Pero hay momentos que no, porque de repente está todavía no está preparado, ¿verdad? El que fuma con solo que siente el olor, me imagino porque yo no he sido de eso, pero me imagino que con solo eso
tiene para ya querer echarse el cigarro, me imagino yo. Entonces, hay que esperar que sea el tiempo del Señor. Por lo cual dice el inexcusable hombre, quien quiera que seas tú, dice que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos, dice, que el juicio de mi Padre contra los que practican tales cosas es según es verdad. O sea que no hay mentira. El que los va, porque Él es verdad. Él es la luz, es el camino, es la llave, ¿verdad? Entonces debemos de entender que nosotros nada más debemos de buscar a Jesús. Y luego miren lo que dice el 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas, dices, a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de mi Padre. O sea, ¿crees que si yo estoy señalando a alguien, me voy a escapar de eso? No, claro que me va a topar el Señor. Me vas a demandar por yo estar haciendo lo que no es mío. Recuerden una cosa. El acusador se llama Satanás. Él vino a acusar, a mentir, a hurtar, a destruir, a robar. Entonces vemos que Jesús solo vino a salvar, a levantar los caídos. Y piensas esto, hombre, dice, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de mi Padre. O sea, debemos de saber que si nosotros actuamos de la misma manera, también nosotros vamos a ser demandados. O menosprecias, dice, la riqueza de su benignidad o bondad, paciencia y longanimidad, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál es lo que nos guía al arrepentimiento? Ahí está hablando de benignidad, pero quiero que entendamos que lo que nos guía a nosotros al arrepentimiento es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye cuando estamos haciendo algo que está mal, o si está correcto, pues se queda en paz. Eso es lo que debemos de entender. Pero por tu dureza, miren cuál es el problema, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es lo que nos dice el 2 de Pedro 3:9? Que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no reciben? Por la falta de arrepentimiento. Usted puede estar clamando y puede decir de aquí para allá que se ama al Padre, que se ama al Hijo, que se ama al prójimo, pero las actitudes, las acciones, los frutos no son los correctos. Entonces, por esa razón, la petición no pasa del techo. Repito, pero por tu dureza, dice, o por tu corazón, no. ¿Creen que la palabra se equivoca? En ninguna manera. No arrepentido. Y miren lo que nos dice: atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Padre. O sea, el día que el Señor venga y nos demande. Entonces, lo que la gente está haciendo cuando no se arrepiente es atesorando más problemas a su vida. Y quiero que entendamos que el Señor dice a través de la palabra que de cualquier palabra que digamos ociosa vamos a ser demandados. 6. El cual dice pagará a cada uno conforme a sus obras. No esperemos que nos van a dar de más o nos van a dar de menos. No, nos van a dar exactamente de lo que hemos hecho. En base a eso nos va el Señor a gratificar. Alguien no ha hecho nada, pues no va a recibir nada. Ha hecho algo, pues va a recibir algo. Esto va a ser como los estudiantes, digo yo más o menos. Si solo hace 50, pues se va a quedar. Si pasa el 60, pues va a pasar raspadito, pero va a pasar. Entonces quiero que entendamos que el Señor nos demanda. El cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Y mire lo que manifiesta cuando vamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer. O sea, si nosotros estamos haciendo lo que a Él le agrada, pues tenemos la vida eterna. Pero si estamos actuando como Judas, pues de antemano no está la vida eterna. La vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna, claro, la vida eterna. Pero cuando permaneciendo en Él. Pero ira
y enojo a los que son, miren, contenciosos y no obedecen a la verdad o a la palabra. Entonces si alguien dice, pero es que a qué le va a ir bien, no, la palabra no me manifiesta a mí eso, miren. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Yo he mencionado muchas veces, no sé si a ustedes lo han mencionado, yo tenía un primo, que ese primo era rebeldísimo, es que yo creo que no había día que no lo limpiaran, pero por la misma, porque siempre andaba en desobediencia. Todos los días creo que lo limpiaba y yo casi nunca me quejaba, pero trataba de ser obediente. Entonces quiero que entendamos que cuando la persona no es obediente, pues va a recibir las consecuencias. Está en la palabra, en los proverbios, el necio mira venir el problema y en vez de hacerse un lado lo busca ir a tropezar con él. Pero el sabio, entendido en el Señor, pues sencillamente se hace un lado, el problema pasó y ya. No hubo ningún problema, no hubo ningún daño ni nada. Pero ira y enojo, dice, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia o a hacer lo malo. Miren, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Repito, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Miren, y luego dice, el judío primeramente y también el griego. Nos da a entender es que es para todos, para buenos y malos, para justos y injustos. Esto es para todos, porque luego alguien no va a decir, pero es que a mí me condenaron porque quisieron. No. Esto es para todos y todos recibimos en alguna manera la palabra para poder atesorar y saber qué es bueno y qué es malo. Y luego nos dice para que miremos en el... Pero gloria y honra y paz, dicen, todo el que hace, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Está en, no lo vamos a leer, creo que está en primera de Samuel, si no es primera de segunda, 2:30, donde dice el Señor, honra, yo honro a los que me honran. Y los que no me honran están tenidos en poco, dice ahí dice la palabra. Pero gloria y honra y paz dice a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente dice y también al griego. Porque no hay, dice, acepción de personas para con el Padre. O sea, puede ser de un color, puede ser de otro color, o lo que sea, puede ser de un país, de otro país, pero para Él todos somos iguales. Porque Él nos hizo a todos, a los que somos hijos, a imagen de Él nos hizo. Porque no hay acepción de personas para con mi Padre. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que depende cómo la persona esté, así es como va a ser demandado. El que está, vamos a ir de una manera, el que no está casado, pues va a ser demandado sin casarse. El que está casado, pues va a ser demandado casado. Pero de que va a pasarle la factura, el Señor tenga la pena que se la va a pasar. Porque no son, dice, los oidores de la ley, los justos ante el Padre, miren, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, si nosotros somos hacedores de esta palabra, entonces vamos a hacer lo que dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que usted va a ser justificado y demandado de acuerdo a lo que usted hace. Casualmente hablábamos con mi hija, no me acuerdo cuál fue el tema, pero sí sé que era un tema de que cada quien va a recibir en base a lo que siembra. Tocábamos el tema, le digo, mira, el que siembra espinas, pues no creas que le van a salir. Creo que le mencioné manzanas o mango, ya no recuerdo. Mango le mencioné porque ahí estábamos en un área donde había mango. No creas, le digo yo, que al que siembra espinas le va a salir mango. No, espinas son las que le van a salir. Porque no son, dice, los oidores de la ley, los justos ante el Padre, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los obedientes, da a entender, serán, oigan, justificados. ¿Cómo vamos siendo nosotros cada día? Transformados y santificados. Recordamos el último texto que leyó la hermana en el 93:5, donde dice ahí, no vamos a leer, que la casa, dice, se santifica la casa, pero quiero que entendamos que habla de nosotros. No habla de una casa de esta, habla de nosotros. No sé si lograron ver. Porque cuando los gentiles dicen que no tienen ley,
hacen por naturaleza, dice, lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir a un lado y andar con alguien y aquella persona me puede decir, echemos una cerveza, por decir algo. Yo le voy a decir que no lo hago. Entonces, no es porque él me mire, no, es que yo sé que eso no me edifica en nada. O que vamos a echarnos una mentirita, no, porque yo sé que no me edifica en nada. Entonces, o vamos a pasarnos un semáforo en rojo, no. Yo sé que lo único que me van a hacer es quitarme la licencia y algunos ciertos pedos de multa, imagino. Pero yo me hago ley que yo sé que eso el cristiano no lo puede hacer. Porque debemos de ser luz y no oscuridad. A veces cuando hablamos aquí en el taller allá con Don Toño, y a veces se nos sale algo, le digo yo, Don Toño, como quien dice que controlémonos porque estamos en las cosas, yo no puedo opinar o cosas, ¿no? O alguien cuando yo fui me acuerdo como allá, me dice el muchacho, se enojó el que por esta pieza porque me diste la que no era. Decirme fue lo que dijo, no, yo no puedo venir, yo no puedo ser comunicativo en ese sentido, solo te digo que se me enojó. Entonces él quería como que yo le dijera lo que a él le incomodó. Pero ya nosotros como cristianos no somos para llevar, somos edificadores. O sea, si hay un fuego, debemos de cortarlo, no darle más chispa para que queme más rápido, no, debemos de cortarlo. Porque cuando los gentiles dicen que no tienen ley, hacen por naturaleza, miren, ya el que está en las cosas del Señor sabe que hay cosas que no edifican y simplemente se van, porque sabe que la práctica no es buena. Por naturaleza lo que es de la ley. Esto dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Son ley, o sea, sabemos qué límites tenemos en el Señor, aunque podemos ver, está en una de Corintios, no sé si el 2 o el 5, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué significa? Podría ser todo, pero no me conviene. Y luego aparece el otro, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, por cuando dice, pero yo no me dejaré, entonces por naturaleza yo ya sé que eso no me conviene, no me edifica absolutamente nada. Vamos en el 15. Mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice, su conciencia, para que miremos que hablábamos atrás, yo no creo que lo que decía, pero él dice, pero por ejemplo, conciencia, pero quiero que entendamos que es el Espíritu Santo el que nos redarguye, no la vamos a cambiar, sepamos. Mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles, miren, acusándoles cuando si de repente no es algo bueno, o defendiéndoles su razonamiento cuando enteramente es algo que estamos hablando lo correcto. En el día en que mi Padre juzgará, dice, ¿por quién? ¿Quién es el que va a juzgar? Jesucristo. Entonces no somos nosotros. ¿Y qué juzga? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero hemos de saber va a juzgar lo que nosotros conforme hayamos hecho o hayamos actuado. Aquí dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en el Padre. Y conoces, miren, su voluntad instruido, dice, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de lo que están, dicen, en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, miren, que enseñas a otro, como que yo estuviera llevando la palabra a ustedes y el testimonio sea otra cosa. Es lo que nos manifiesta. Amén. Tú que enseñas a otro, miren, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Como que tú que predicas que no sea de robar, estás robando. O estás con una pesa falsa, llamémoslo de una manera, por decir algo, quiero que entendamos. Entonces debemos de entender que si nosotros estamos manifestando algo, es porque enteramente eso debe estar en nuestra vida. Así es, ese debe ser el fruto. Tú que dices que no se ha de adulterar, miren, adultera. Tú que abominas de los ídolos, miren, comete sacrilegio. O sea, que lo esté demandando y que de repente yo tenga un santo y diciéndole allá en escondidas. Estamos entendiendo, o sea,
Hay gente que está manifestando algo, pero está haciendo otra cosa. Repito, tú que dices que no se ha de adulterar, miren, adultera. Tú que abominas de los ídolos, miren, comete sacrilegio. O sea que tú haces sacrificio, es lo que no manifiesta. Que tú que te jactas de la ley, dice, con infracción de la ley, deshonras al Señor. ¿Cómo deshonramos al Señor nosotros si no hacemos las cosas de obediencia? Como dice Jesús en el 9:29 creo que es, mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Entonces si nosotros estamos haciendo, no lo estamos deshonrando, estamos agradándolo si estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Con infracción de la ley dice deshonra al Padre. Porque como está escrito, el nombre del Padre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Yo creo que ustedes lo han oído, porque es imposible que lo han escuchado. Que hay gente que dice, para ser cristiano como ese, mejor sigo donde estoy. ¿Cuánta gente en vez de darle honra al Señor lo deshonra? ¿Has escuchado eso? Para ser como es, mejor sigo donde estoy. Entonces quiero que entendamos que debemos honrar al Señor y no blasfemar su nombre por causa de vosotros. Pues en verdad, dice, la circuncisión, dice, aprovecha, oiga bien, si guardas la ley. O sea, si estamos en obediencia, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aunque en este momento quiero que entendamos que hablaban ellos tocaban el tema de la circuncisión del prepucio, pero el Señor nos manifiesta que Él lo que quería que la gente fuera circuncidada es el corazón, pero aquellos hacían aquello porque en eso es lo que lo habían entendido, porque ahora vamos a ver la parte diferente, donde nos manifiesta una parte aquí. Tu circuncisión viene a ser, dice, incircuncisión, o sea, de nada te está sirviendo. Eso es lo que nos da a entender. Miren lo que nos dice el 27. ¿Es verdad? Pues 26. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, dice, no será tenido su incircuncisión como incircuncisión. O sea que sí va a dar resultado. Y luego nos dice, y el que físicamente es circuncidado, por eso les hablo del prepucio, porque eso es lo que les hacía, miren, el corte. Y el que físicamente es circunciso, dice, pero guarda perfectamente la ley, miren, te condenará a ti, que con la letra de la ley, dice, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, nosotros, aunque ya no estamos en la ley, pero no nos pasamos por encima de la ley, porque conocemos la palabra, y eso es lo que debemos de entender. Por eso te condenarán a ti, o sea, alguien que aunque no haya sido circuncidado, pero si está en obediencia, está mejor que el que ha sido circuncidado. O está mejor que el que ha aceptado, vaya, como Judas. Judas aceptó al Señor, digo lo aceptó porque anduvo con él. Pero el testimonio de él daba otra cosa, o los frutos que tenía. El 28. Pues no es judío, miren, el que lo es exteriormente. O sea, no nos fijemos en lo externo, si será bueno, será feo o lo que sea, no. Lo externo no interesa, miren. Ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne. Entonces quiero que entendamos que no es eso lo que el Señor se fija, sino que en lo interno. Y nos dice el 29. Si no, dice que es judío el que lo es en lo interior. Habla en el corazón, miren. Y la circuncisión es la del corazón. Entonces ellos lo hacían de una manera diferente, quiero que entendamos, pero en realidad el Señor lo que quería que nosotros circuncidáramos es el corazón. Ese es nuestro corazón, porque ahí es donde viene todas las cosas, dice los malos pensamientos, los homicidas y todo lo que sale ahí. ¿Bien? Repito, si no es judío, dice el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, dice, es la del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Padre. O sea, no de la boca, como dice la hermana, sino del corazón. Hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que nosotros lo que hemos de circuncidar
es nuestro corazón, para poder estar en paz con el Señor, porque de lo contrario, si solo lo hace de labios, sepa que no va a pasar a ningún lado. Y si lo hace como lo hacían los demás, solo el prepucio, pues igual no va a llegar a ningún lado. Es necesario circuncidar nuestro corazón. Solo digámosle, Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Padre, que permitas que nos podamos atesorar en nuestro corazón. Pero sobre todo que seamos hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.